En Incide Joven no respetamos estándares ni protocolos de cómo deben ser nuestras discusiones. Estamos libres de ataduras. Nuestras historias, vivencias, discusiones deben ser contadas con toda libertad, sin restricciones. En Guatemala necesitamos hablar y aprender. ¿Estás listo para sincronizar tus derechos? Bienvenidos al cuarto episodio de Sincroniza tus derechos. En el episodio anterior hablamos sobre masculinidades alternas y los retos que asumen los hombres que quieren buscar nuevas alternativas y asumir cuidados durante la pandemia del COVID. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de lo que implica ser joven en la política guatemalteca y los retos que ellos asumen al estar en representaciones estudiantiles y espacios políticos. Bienvenidos a este cuarto episodio del programa de Incide Joven, Sincroniza tus derechos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la participación de la juventud guatemalteca y lo que implica ser joven en los espacios de toma de decisión y las responsabilidades que conlleva la participación política y las representaciones estudiantiles. Mi nombre es Aurora Monzón, soy activista de Incide Joven y el día de hoy vamos a estar compartiendo este espacio con dos personas que tienen mucha experiencia alrededor de la política guatemalteca y sobre todo son personas jóvenes que han tenido experiencias alrededor de los espacios políticos y pues les damos la bienvenida a este espacio. Lenina y Luis, bienvenidos. Lenina, la palabra es tuya. Muchas gracias, Aurora. Yo soy Lenina García. Soy educadora popular, también soy activista por los derechos humanos y es un gusto estar acá con ustedes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis, nací en Quetzaltenango, soy estudiante de la Facultad de Agronomía y he participado como representante en el Consejo Superior Universitario, como parte de la Asociación de Estudiantes de Agronomía y en otros espacios de representación estudiantil. Gracias y pues nuevamente pues bienvenidos a este espacio, Luis y Lenina. Creo de que nosotros en algún momento pues hemos coincidido en algunos espacios, sobre todo en movimiento estudiantil, y pues creo que este espacio va a ser muy enriquecedor para nosotras, tanto para la audiencia de Incide como para nosotros como personas, ¿verdad? Entonces, creo que es importante contextualizar un poco la cuestión de qué es lo que significa ser joven en Guatemala, ¿verdad? Sabemos de que la juventud en Guatemala enfrenta muchos retos alrededor de tanto la precariedad, los niveles bajos de acceso a la educación, el empleo. Sabemos de que ser joven es muy complicado en estos países como Guatemala y pues nosotros quisiéramos saber qué opinan ustedes al respecto, ¿verdad? Bueno, gracias, Aurora, por la invitación y también a Luis por estar acá en este espacio. Me siento muy a gusto de conversar con ustedes y compartir nuestras experiencias. Y bueno, yo siento que ser joven en Guatemala es todo un desafío porque especialmente en Guatemala no hay un respeto a los derechos humanos en general, pero el hecho de ser joven y jóvenes te pone en una posición mucho más vulnerable, ya que nuestras vidas no cuentan según el Estado. Hay muchos índices de impunidad, de feminicidios. Entonces, ser mujer joven en Guatemala es exponerte a esa situación de violencia, no solo física, sino también estructural, como lo mencionabas, de no tener un acceso a la educación, de no tener acceso a un trabajo, y esto es distinto para las mujeres que tienen alguna condición específica como ser mujer indígena o ser mujer con discapacidad. También en Guatemala no existe una ley específica para la juventud. Se han entrampado muchas veces esos diálogos en el Congreso, entonces no existimos jurídicamente tampoco para el Estado y es una cuesta arriba, ¿no? Ser joven en Guatemala, pero también siento que estás viviendo una etapa de tu vida donde estás saliendo de la adolescencia, estás aprendiendo a abrirte al mundo en teoría, de los adultos y las adultas, de poder concretar un trabajo, de poder concretar tus estudios. Entonces, en ese camino también suele ser muy juzgada de tus decisiones o que a veces somos demasiado inmaduros para decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces son muchos desafíos, pero también siento que ser joven en Guatemala es desafiar ese sistema y en ese desafío también te encontrás muchas veces con acciones de rebeldía que te permiten encontrarte desde otros espacios como el arte, la cultura,
nos rebelamos muchas veces desde esas expresiones para manifestar nuestra voz y manifestar que no estamos de acuerdo con ese sistema, que soñamos otro sistema más justo, más igualitario para todos y todas. Pero en mi caso más personal, ser joven ha sido defender mi libertad y también tener el acceso a que pues mis padres sí me posibilitaron mucho esa libertad de que yo pudiera tomar mis propias decisiones y que fuera como autónoma, fuera fortaleciendo esa autonomía y también ha representado romper muchos miedos, porque siento que en algún momento te infunden el miedo, no hagas esto, no participes en política, no te vistas así, no digas esto, pero en mi caso sí ha sido como, no, lo voy a hacer, si tengo miedo, pues lo voy a hacer con miedo y, y sobre todo también defender mis sueños. Siento que la juventud, bueno, ya tengo 28 años, creo que ya estoy como cerrando o pasando otra etapa, pero sí siento que también es una etapa donde tenemos que concretar muchas cosas, porque si no lo hacemos en esta edad, ¿cuándo? Es ahora donde tenemos que vivir todos esos sueños o metas que tengamos. Pero quisiera empezar diciendo eso. Gracias, Lenina. La verdad es que sí, es bastante compleja la situación de nosotros, los jóvenes actualmente, como bien mencionas, para el Estado no somos prioridad. También creo de que hay muchos espacios donde se subestima mucho nuestras habilidades, ¿verdad? O sea, si bien es cierto que muchos de los que accedemos a educación, a oportunidades, pues muchos de estos también por puro miedo no se atreven a participar en ciertos espacios, ¿verdad? Ahora, Luis, pues nos gustaría saber qué opinas tú al respecto. Muy bien, hola Aurora, hola Lenina, es un gusto compartir con ustedes en este espacio. Bueno, en primer lugar, Guatemala es un país difícil para cualquier persona que vive en estas condiciones, con una tasa de pobreza arriba del 60%, con una pobreza extrema de arriba del 20%, y para los jóvenes especialmente es un lugar difícil para poder desarrollarse, ya que es una cultura represiva, es una cultura conservadora, que muchas veces está en contra de las ideas o de los sueños que como juventud tenemos. También es importante mencionar que muchas veces se nos criminaliza por el hecho de ser jóvenes, por el simple hecho de nuestra condición de edad, se nos trata como delincuentes por tener gustos diferentes, por tener ideas que van en contra de la normalidad de nuestra sociedad. Y pues es un lugar, como ya ustedes lo decían, en donde tenemos pocas oportunidades para poder desarrollarnos, para poder cumplir con nuestros sueños y con nuestras metas a lo largo de la vida. En el tema de empleo es complicado, el tema del empleo. Guatemala tiene una tasa de empleo informal muy alta y actualmente la mayoría de personas que habitamos en este país somos jóvenes. Podríamos decir que con un futuro incierto y que tenemos esa dificultad para poder desarrollarnos. Sí, la verdad es que creo yo que sí es importante empezar a remarcar esta cuestión que tú hablabas acerca de la criminalización por ser joven, ¿verdad? Creo de que mucha de la juventud, toda esta creatividad y toda esta nueva energía que a veces los jóvenes traemos, se nos es truncada al momento de que como no cabe dentro de la norma, se nos dicen cosas como, no, que no hagas esto, que mejor dedícate, incluso cuando uno toma decisiones acerca de su propia vida, bien Lenin hablaba acerca de la autonomía, pues sí, son cosas que al final pues pasan, ¿verdad? Y hay que como tratar de luchar como jóvenes que sí tenemos acceso a la educación, que sí estamos en estos espacios y pues yo también quisiera saber acerca de sus experiencias que han tenido alrededor de la participación política. ¿Cómo ven ustedes la situación de los jóvenes en el contexto político de la política tradicional de Guatemala? O sea, sabemos de que está este monstruo gigante de los políticos y esta cuestión de que hay incluso hasta hay un perfil de político, ¿verdad? Entonces, que es un hombre ya de avanzada edad, heterosexual y que viene él a querer regir normas, sobre todo sobre las nuevas generaciones y que ni siquiera se toma la tarea de entender el contexto de la juventud, ¿verdad? Entonces, sí quisiera saber qué pensamos alrededor de eso, ¿verdad? Bueno, yo pienso que
La participación política de las juventudes es bien difícil en Guatemala, empezando porque hay pocos espacios para los jóvenes donde puedan realmente expresar sus voces sin que sean juzgados y que además estén en espacios de toma de decisión. Si bien es cierto, hay muchos lugares como iglesias, colegios, espacios educativos donde como jóvenes podemos participar. Ya cuando hablamos de toma de decisión, de estar liderando las asociaciones o las organizaciones, son pocos los referentes con los cuales se cuenta. Yo puedo hablar, digamos, por la experiencia más reciente que tuvimos en la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, que fue pues un proceso muy trascendental para la vida reciente y política de Guatemala, donde definitivamente ese es un espacio de participación de jóvenes porque es representativo de los estudiantes de la universidad, pero estuvo secuestrado durante 17 años. Y si nos ponemos a analizar por qué fue que se cooptó ese espacio, porque era un lugar clave para la participación de las juventudes, tanto en la universidad como con su relación con las diferentes organizaciones sociales y populares. Entonces, estos espacios que han sido ganados por la comunidad estudiantil también han sido robados por estructuras a las que no les interesa que los estudiantes nos expresemos y que nos organicemos para defender el derecho a la educación y otros derechos que la AEU promueve. Entonces siento que ese es un ejemplo nada más de cómo al sistema no le interesa que los espacios de jóvenes se promuevan. Y también quisiera compartirles que tuve la experiencia de coordinar una organización de niñez y adolescencia de 2012 a 2017 y fue también una experiencia interesante porque era una organización de niñez trabajadora y la apuesta de la organización fue tener una dirección joven para precisamente ser coherentes con que las organizaciones de niñez tienen voces que los representan y que escuchan a la niñez. Entonces me tocaba toparme con muchas organizaciones donde se cuestionaba por qué una mujer joven de 20 años iba a estar liderando una organización cuando los demás directores oscilaban entre 40, entre 50 años. Entonces ahí también me pude dar cuenta que los espacios de jóvenes liderando son muy escasos, aunque estemos hablando que son organizaciones de jóvenes o que son organizaciones de niñez. Si analizamos los liderazgos, siguen siendo de los adultos. Entonces siento que esa es la realidad a la que nos enfrentamos como Guatemala y no digamos en los partidos políticos donde muchas veces nos ven a los jóvenes solo como un adorno o como los que tenemos que hacer tareas de logística o tareas únicamente de promoción, pero cuando se trata de escuchar nuestras voces en las asambleas o en los espacios de toma de decisión tampoco existimos. Entonces es complicada la participación de las juventudes y por eso se me hace que esta experiencia que se tuvo desde la AEU, que también la recuperación fue parte de un proceso de articulación entre jóvenes de distintas edades, pero especialmente entre 20, 25 años, 28 años. Entonces estamos hablando de un movimiento de jóvenes que sí vino a darle un giro a la realidad que estábamos viviendo como universidad y a recuperar una asociación para que realmente esté al servicio de los estudiantes y que nos veamos como pares, que nos sentimos representados por otros jóvenes que sí estudian y que sí están ahí para trasladar nuestras demandas. Sí, la verdad es que sí es bien complejo hablar sobre los espacios tradicionales de política porque realmente los jóvenes pues tenemos muy poco acceso a ellos. En pocas ocasiones realmente estamos en espacios donde en su mayoría son adultos como tal, ¿verdad? Esto llega a pasar más cuando uno accede a un trabajo, no tanto tal vez en los espacios de educación, o sea, en las aulas, pues lo general la mayoría éramos entre 20, así como vos decís, pero sí creo yo que hay que profundizar un poco más alrededor de los espacios tradicionales. Entonces, Luis, no sé si podrías como ampliarnos un poquito esta parte desde tu experiencia, ¿verdad? Claro, bueno, yo retomo un poco lo que decía Lenina acerca de cómo a los jóvenes se nos ve como parte de los proyectos políticos, pero más que todo para validar las ideas que ya tienen los políticos tradicionales. O sea, es como decir, bueno, tenemos jóvenes dentro del grupo
y simplemente eso para llenar un espacio, pero en realidad no se nos escucha y cuando nosotros emitimos nuestra opinión se nos tacha de que estamos siendo manipulados, como que si los jóvenes no tuviéramos la capacidad de tener nuestras propias ideas y nuestras propias propuestas. Cuando yo estuve como representante estudiantil en la ENCA, que es una institución de nivel medio, yo fui representante en el consejo directivo de esta escuela, que es la Escuela de Agricultura, y en ese momento, cuando yo emitía una opinión o trataba de impulsar una propuesta, siempre se me tachaba de que alguien estaba atrás mía diciéndome qué hacer o diciéndome qué decir, cuando eso no era cierto. Y a lo largo de los espacios en los que me he desempeñado, he tenido siempre ese problema, que por el hecho de ser una voz joven, es una voz que no es tomada en cuenta y que rápidamente es desacreditada. Además, se nos ve o se nos utiliza muchas veces dentro de la política para, como bien decía, para cargar sillas, para barrer, para limpiar, para mover el equipo de sonido, para organizar la logística, cosas por el estilo, que yo no digo que esté mal, porque es parte del trabajo que hay que hacer dentro de la política. Pero cuando se trata de tomar decisiones importantes, como que un joven represente a la organización o como que un joven tenga una responsabilidad fuerte, se desconfía de nuestra capacidad y rápidamente se nos mueve de los espacios de muchas formas, incluso de maneras poco éticas, se nos trata de alejar para evitarse problemas con los jóvenes. Y yo creo que ese es un problema que en la medida de lo posible exista en nuestro país. Vamos a tener nosotros como personas jóvenes menos posibilidades de tener derechos. Porque qué mejor que un joven para pelear por los propios derechos de las personas jóvenes. Es imposible que una persona adulta de otra época, bajo otro contexto de ideas, venga a reclamar derechos que nos pertenecen a nosotros, que estamos viviendo la época que nos corresponde en este momento. Sí, la verdad es que sí cuesta un poco a veces como estar en estos espacios y realmente poder transmitir como toda la visión de los jóvenes. Eso tiene que ver mucho por la forma en que nos comunicamos y cómo aprendemos a comunicarnos. Pero creo yo de que al final, pues nosotros sí hemos estado en estos espacios y sí hemos como tratado de llevar una agenda desde la política juvenil o desde nuestros propios contextos. Y pues yo creo que sí sería chilero que pudiéramos hablar un poco acerca de qué desafíos específicamente nos enfrentamos al estar en estos espacios. O sea, yo recuerdo, como bien decía Luis, cuando yo estuve en estos espacios, a mí también se me tachaba de esto mismo, de que tú no tuviste esta idea, tú no pudiste proponer eso. O sea, realmente se me nublaba toda la capacidad que yo podía tener acerca de proponer nuevas ideas y nuevos proyectos, ¿verdad? Entonces, algún desafío o algo muy puntual que ustedes hayan vivido en donde se les haya cuestionado tanto el ser joven o cómo era la forma en que ustedes hacían política. Luis, tal vez nos podrías ampliar un poquito. Sí, quizás, por ejemplo, cuando fui representante en el Consejo Superior Universitario, se me tachaba muchas veces de no conocer de temas jurídicos y que como se usaba siempre la legalidad de las cosas para tratar de envolver una discusión que muchas veces tenía que ver con el sentido común, que es algo que los jóvenes sí tenemos claro y que tiene que ver muchas veces con qué es lo justo o qué es lo que nosotros consideramos justo. Y en ese momento empiezan los adultos a tratar de menospreciar nuestra capacidad, argumentando que tenemos muy poca experiencia, que romantizamos las cosas o que tenemos esa poca habilidad. Pero en realidad ha quedado demostrado que los jóvenes somos personas que tenemos la capacidad de innovar y que muchas veces le damos la vuelta a la tortilla, como se dice popularmente, y podemos incluso ganar en una discusión que muchas veces tenemos argumentos más sólidos que los que pueden tener las personas adultas. Entonces yo creo que ese es como uno de los grandes desafíos, hacer que nuestra voz sea escuchada y sostener nuestras propuestas hasta el punto de poder alcanzar la victoria en cuanto a defender un derecho, ya que siempre van a tratar de menospreciar nuestras ideas y siempre van a tratar como de opacar las luchas que nosotros tengamos, diciendo que no son justas o que no son cosas que sean urgentes, que valgan la pena.
Sí, la verdad es que sí, esta cuestión de la experiencia siempre es súper cuestionada al momento de que cualquier persona vaya a acceder a un puesto. Sin embargo, yo creo que cuando es una persona de avanzada edad, se tiene como asumido que él sí tiene la experiencia o ella tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces creo yo que esta parte de cómo se nos cuestiona si sabemos o no la cuestión legal, para mí personalmente también fue uno de los golpes más bajos que siempre recibía, porque a veces muchos de estos términos legales, pues obviamente no están dentro del lenguaje de las personas, sino que es algo que sí tienes que leer, tienes que meterte, pero yo creo que al final muchos de nosotros tuvimos las capacidades de entender todos esos conceptos. Ahora en tu caso, Lenina, ¿algún desafío o algo que tú hayas encontrado que marcó mucho la cuestión de cómo hacer política o algo que te detuviera? Específicamente nosotras las mujeres, por lo general nunca se nos ataca por lo mal que hacemos nuestro trabajo, sino que a veces es por nuestro propio aspecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías decir tú al respecto? Sí, uno de los grandes desafíos que enfrenté como más generales es el patriarcado estructural, que es un contexto en el que vivimos a nivel de país, pero en la política, al ser mujer y también al haber sido la primera secretaria general electa por voto popular, eso hizo que los señalamientos y cuestionamientos sobre tu trabajo crecieran un montón, porque era como la primera mujer referente, entonces habían muchas exigencias en torno a mi trabajo y al del equipo, que no estábamos haciendo lo suficiente o que no tenía la capacidad, que también se cuestiona mucho qué tan fuerte sos o qué tan fuerte te presentas en lo público, y a veces se te obliga también como a masculinizar tu liderazgo, que es esto de a ver quién grita más fuerte, y todo esto que viene desde una lógica bien masculina. Entonces siento que esa idea o esa imposición de hacer política la vivimos durante los 2 años de nuestra representación en AEU, y especialmente los ataques que venían hacia mi persona eran difamaciones, eran ataques sobre desprestigiar mi cuerpo, desprestigiarme por ser mujer. Entonces, de hecho, siempre comparto que mis redes sociales todos los días estaban con comentarios de net centers o con eh, agresiones verbales, nunca amenazas, pero sí agresiones bien fuertes, y también inclusive de haber vivido una denuncia penal por una acción colectiva que se realizó el 8 de marzo. Entonces, esto fue también provocado, fue como una estrategia para desprestigiar mi imagen, y que entonces los estudiantes dijeran, no, Lenina no nos representa, porque se creyeron como esta idea de que sos corrupta, que de plano tus intereses son espurios y un montón de cosas. Entonces también los medios de comunicación juegan aquí un rol bien importante de cómo te presentan ante la sociedad, de cómo utilizan ciertos aspectos de tu vida para desvalorizar tu trabajo. Y otro elemento que usaban mucho conmigo es mi nombre, porque como me llamo Lenina, entonces ahí con mi nombre y el segundo Amapola hacían siempre como mofa de mi nombre. Y son cosas tan simples que parecieran súper sencillas, pero así es como operan estas estructuras, y que si como mujeres no tenemos ciertas herramientas para poder enfrentar eso, tanto a nivel emocional como a nivel político, sí puede ser un obstáculo que en algún momento te diga, yo ya no quiero participar en política, porque a las mujeres eso es lo que se quiere, infundirnos miedo de que si participas en política vas a tener que aceptar que vas a ser señalada, vas a ser humillada, querés meterte a eso con esas condiciones, es como lo que te dice el sistema, pero siento que a pesar de esos obstáculos, como ya decía Huicho, es importante que participemos, porque si no somos nosotros y nosotras que estamos en los espacios, que vivimos en carne propia las diferentes realidades, ¿quién más lo va a hacer? Entonces nosotros tenemos la legitimidad para poder participar. Y también siento que otro de los desafíos que vivimos en la universidad es que el sistema en el cual está cimentada la universidad es sumamente colonialista, con ideas de hace cientos de años, con una estructura patriarcal donde nunca ha habido una rectora mujer, por ejemplo, y donde la participación de la mujer está totalmente rezagada.
Entonces, enfrentarte como joven a ese sistema súper corrupto, súper hostil, es bien complicado, porque entonces sos vos como joven con tus ideales y con tus sueños enfrentándote a una estructura que tiene muchos más recursos a nivel económico, pero también una serie de expertos que pueden ningunear tu trabajo. Entonces siento que eso también es otro desafío, que cuando se hace política, especialmente en el ámbito universitario, todavía se arrastra toda esta superioridad moral e intelectual de que si no tenés un título, entonces no vales, cuando solo por el hecho de ser persona tu voz cuenta. Entonces, estos son otros desafíos y de por sí el hecho que la universidad reproduce muchas cuestiones machistas y patriarcales, donde yo viví más fuertemente la violencia en el tiempo de huelga de Dolores, ya que cuando empezás a cuestionar las malas prácticas de ciertos grupos, entonces ellos te van a responder el doble o el triple. Entonces, cuando nosotros empezamos a cuestionar las acciones que se hacían en huelga de Dolores, de lucro, de violencia hacia las mujeres, entonces también esa fue la respuesta hacia nosotras, hasta el punto que a veces yo sí me sentía insegura de caminar en los pasillos de la universidad, porque no sabía si se iba a aparecer alguien a maltratarme o inclusive a hacerme otras cosas. Y creo que fue muy conocido un cartel que se hizo viral en la huelga de Dolores del 2018, donde claramente un encapuchado daba el mensaje de hacer era una como violación velada, ¿no? Hacia mi De una persona, con mi agresión. nombre y todo, exacto. Entonces eso fue bien, bien fuerte porque lo hizo en un espacio donde tuvo mucho alcance mediático, donde prácticamente estaba denigrándote como mujer y como representante estudiantil. Entonces así se dieron muchas expresiones de violencia de género, violencia simbólica, nunca violencia física, pero todas estas cuestiones que hablábamos de cómo se utiliza el lenguaje y de cómo se mueve esta información en las redes sociales, también tienen un objetivo de desprestigiarte, y me pasó a mí, pero pasa con la mayoría de jóvenes que están defendiendo sus derechos. Sí, como ya mencionas, Lenina, la verdad es que sí, para nosotras es mucho más difícil poder acceder a estos espacios. Yo recuerdo mucho que a mí también se me mencionaba la cuestión de, ¿por qué te metes? Que no vale la pena, que esos son espacios para hombres, que mejor no, que mejor dedicarte a estudiar. O sea, yo recuerdo que recibía muchas, pero realmente creo de que al final pues también es la intención que cada uno o cada una tiene o quiere. O sea, muchos de los que estábamos en estos espacios, pues siempre tratábamos de colectivizar el discurso, de decir, esto no lo hago por mí, lo hago por los demás, que mejor alguien que esté tomando decisiones, alguien que sea igual a ti. Sin embargo, creo que al final habían muchos mitos y muchos estereotipos alrededor de lo que significaba hacer política. Mucha gente también estereotipa de que cuando tú estás participando lo haces porque querés algo personal y no porque sea algo colectivo, ¿verdad? O sea, porque querrás construir espacios colectivos o porque querrás mejorar ciertas condiciones. Entonces, creo yo que sería chévere que pudiéramos hablar también acerca de propuestas nuevas, algunas transformaciones que vivimos alrededor de lo que implicaba ser joven en los espacios de toma de decisión. Pues yo sí quisiera creo que sí han habido bastantes. Realmente la EU fue un hito para la juventud actual, ¿verdad? Sí hubo muchos aspectos que antes no habían y que ahora pues ya hay a quien exigirle que garantice o que vele. También creo yo que hay que entender las estructuras, porque no es nomás de exigirle a los representantes estudiantiles. Esto era algo que nos pasaba mucho, que la gente nos exigía cosas que no estaban dentro de nuestras manos, sino que eran decisiones de otras personas, ¿verdad? Entonces, alguna propuesta o algo que ustedes consideren que haya como funcionado en su momento, algún buen logro o un logro alcanzado. Sí, bueno, ahí yo creo que hay muchos logros, algunos quizás pequeños o algunos se pueden considerar más grandes, pero por ejemplo en mi caso yo fui secretario, bueno, en realidad en agronomía se llama presidente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía
después de un proceso de reforma a los estatutos que se hizo en el año 2012, yo llego a ser presidente en el año 2015, y pues en ese momento yo era el presidente más joven que había tenido la asociación en los últimos años. El día de la toma de posesión que me tocaba asumir la representación, pues da la casualidad que el comité de huelga decidió cerrar el edificio porque consideraban que yo era inexperto y que iba a conducir de mala forma la asociación. Y pues eso creo que también vale la pena remarcarlo, que muchas veces los obstáculos que tenemos nosotros como jóvenes vienen de los propios jóvenes, que nos ponemos trabas entre nosotros mismos en lugar de apoyarnos para poder desarrollar esto de la política dentro de la universidad. Y pues yo creo que el periodo que nosotros tuvimos fue un periodo importante que marcó un proceso dentro de la Facultad de Agronomía, y fue que fuimos una de las asociaciones que más asambleas tuvimos, ya que nosotros teníamos como esa mirada de hacer las decisiones no dentro de un grupito que éramos la junta directiva de la asociación, sino tratar de llevar esas decisiones a un grupo más grande de estudiantes que eran los que participaban en las asambleas. Y fruto de eso tuvimos varios logros. Dentro de eso se marcaron cosas importantes, como el hecho de que en la asociación en la que yo estuve tuvimos una gira a lo largo de todo el país para poder contactar con los centros regionales en donde existía la carrera de agronomía y poder de esa manera refundar un espacio que había dejado de existir por muchos años, que era la Federación de Estudiantes de Agronomía. Entonces, al final de cuentas, también remodelamos la Asociación de Estudiantes, que tenía 20 años de que ninguna asociación se había tomado el tiempo para hacer una gestión completa, de poder conseguir el dinero, de poder desarrollar un proceso y poder renovar el espacio físico donde estaba la asociación, que antes de nosotros teníamos el miedo de que hubiera algún tipo de cortocircuito, porque era un espacio de verdad muy abandonado y que necesitaba ya esa mejora. Y también tuvimos acompañamiento a diferentes temáticas estudiantiles, de apertura de cursos extraordinarios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que como grupo demostramos de que los jóvenes tenemos la capacidad y que podemos representar de una forma transparente a nuestros compañeros y que podemos llevar a cabo una gestión más abierta y más participativa, que es algo que generalmente no pasa dentro de la política, no solo en la política universitaria, sino que en la política a nivel nacional. Estamos muy acostumbrados a dejarle toda la responsabilidad a los representantes, y esto conlleva a que se den prácticas corruptas dentro de las representaciones políticas. Entonces yo creo que eso es algo que los jóvenes tenemos, que esta generación trata de impulsar, que es la colectividad de la política, tratar de hacer que sea más un asunto de todos y todas, y no solo de un pequeño grupo. Sí, creo que tocaste un punto bastante interesante, que es esta cuestión de colectivizar los espacios, ¿verdad? Creo de que la política tradicional realmente no se toma la tarea de reestructurar estos espacios de toma de decisión, sobre todo la universidad, que desde hace casi más de 60 años no se habla de una reforma estructural como tal, de cómo se redistribuye el poder en la universidad. Entonces creo yo que sí existieron espacios y muchos de nosotros fuimos parte de estos espacios colectivos. Incluso creo yo que me atrevería a decir de que lo que pasó en agronomía fue algo que fue como una reacción en cadena que se dio también en otras unidades académicas, y creo incluso que fue el final de ese primer paso que se dio en ese momento donde tú estuviste, que llegó hasta colocar a Lenina en este espacio de la AEU, ¿verdad? Entonces creo yo que sí hay buenos aspectos positivos, sí hay cuestiones que sí fueron positivas a nivel de la participación de nosotros los jóvenes, y pues que sí tuvimos resultados tangibles, ¿verdad? Entonces, Lenina, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Yo quisiera agregar a lo que ya mencionaba Luis, que definitivamente la recuperación de la AEU fue un logro trascendental y sigue siendo un logro porque se mantiene vigente, y que yo esto lo cuento como parte de estas vocerías, pero el trabajo de la recuperación fue de muchos jóvenes, de cientos de jóvenes que estuvieron
pendientes del proceso, que lideraron las asociaciones, que se enfrentaron también ante el Consejo Superior Universitario exigiendo elecciones democráticas y que la universidad garantizara que todas las condiciones para las elecciones se dieran. Y pues ahí es necesario mencionarte a vos, Aurora, a Luis en el Consejo Superior Universitario, a vos en el Consejo Electoral, en el Consejo Consultivo, a Kevin Canay, a todas las personas que fueron parte de esa recuperación. Y es un logro importante de la juventud porque motivados por toda esta ola de anticorrupción y en lucha de una universidad sin impunidad, este discurso también se traslada a la universidad de que así como se estaba saliendo a las calles para de exigir democracia y ciudadanía, también había que ser coherentes en la universidad. Entonces, eso definitivamente fue un logro importante, y que los jóvenes se enfrentaran a desconocer a una comisión transitoria que había estado usurpando la figura de la AEU y que lo hiciera desde una lógica de cultura de paz, porque fue un movimiento sin violencia en el sentido que no se necesitó de armas o de algún tipo de acción realmente que nos pusiera al mismo nivel que estas personas. Entonces siento que eso también hay que recalcarlo, que las juventudes están apostándole a otras formas de diálogo y organización. Y las elecciones posteriores, que es ahí donde ya participamos nosotros como Frente Estudiantil, y el hecho de haber creado un partido político universitario también fue otro ejercicio interesante de darnos cuenta de cómo funciona la política, de a quiénes queríamos postular, qué jóvenes querían asumir esa responsabilidad. Entonces, definitivamente ese es un logro importante, y ya en la parte de nuestra experiencia ejerciendo el cargo, podría decir que uno de los logros más importantes fue haber recuperado el espacio de la sede de los estudiantes, que sea un espacio para los estudiantes, para sus actividades académicas, culturales, artísticas, y que también se sacara una estructura que estaba lucrando con el espacio, percibiendo alrededor de 20,000 quetzales mensuales en conceptos de alquileres, en conceptos de negocios no lícitos. Entonces, eso también es un logro importante que hay que mencionarlo. Y organizarnos ante el momento histórico que estábamos viviendo con el gobierno de Jimmy Morales y el pacto de corruptos, que en esos años, en 2017, 18 y 19, fue muy fuerte. También salimos a las calles 2 veces de manera multitudinaria, el 20S 2017 y 2017-2018. Y con no solo fuimos nosotros, sino fuimos con muchos estudiantes de las diferentes unidades académicas, con algunos centros universitarios en sus regiones, con organizaciones de sociedad civil. Entonces, volver a hacer estos ejercicios de participación, de movilización en las calles como universidad era un hito, porque la AEU tenía años de no salir públicamente como institución. Entonces, esto también rearticula los lazos y la articulación entre las organizaciones y los estudiantes, y también empezar a posicionar la voz de los estudiantes como parte del cogobierno universitario, porque como no había habido representación, entonces ante las autoridades no había ese contrapeso de una AEU que realmente defendiera los derechos de los estudiantes. Entonces ahí hubo varios momentos en los que correspondió tomar esa postura y mantener esa oposición hacia las autoridades, por ejemplo, con la propuesta del voto universal para las elecciones a rector, y que tanto escuelas como centros universitarios tengan acceso a votar para decidir a su máxima autoridad. Esa fue una propuesta que nació desde nuestro secretariado. De igual forma, algunas acciones legales ante el no cumplimiento del 5% del presupuesto de la universidad, que de hecho la Corte de Constitucionalidad lo dio al lugar. Entonces aquí quisiera como mencionar que, si bien es cierto, nos tildan a nosotros como jóvenes de que no conocemos la ley, que no podemos promover una defensa de nuestros derechos desde esa otra vía como más jurídica, en nuestro caso siento que sí se logró como romper ese paradigma, o sea, demostrar que como jóvenes sí podemos, sí tenemos la capacidad para hacer ese tipo de acciones, tanto de calle como en las cortes, y exigirle a las autoridades que asuman su responsabilidad
y también diría yo que se empezó a rearticular el movimiento estudiantil. Esto no está consumado, ¿verdad? En 2 años era muy difícil rearticular a todo el movimiento estudiantil en una universidad que ya tiene más de 200,000 estudiantes, tanto en la capital como en los departamentos, pero sí al menos empezar a cimentar las bases y que también las asociaciones estudiantiles tuvieran un espacio donde dialogar y que también fueran partes y protagonistas de esta historia. En todas las movilizaciones fueron las asociaciones las que acuerparon, las que convocaron, las que estaban pendientes del sector estudiantil y ya más cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de las mujeres, que también fue una causa por la cual nosotras promovimos mi candidatura en la AEU, fue precisamente para empezar a posicionar también una defensa histórica por los derechos de las mujeres, y creo que el aporte más importante en esa parte fue el de la presentación del estudio sobre acoso sexual que elaboró Ana Sáenz en la Comisión de Género, donde se empieza a nombrar con mayor fuerza esta problemática que vivimos las mujeres en la universidad y que ahorita precisamente en el presente tiene en discusión al CSU de la aprobación de un reglamento para la sanción, prevención y erradicación del acoso. Entonces, como dice Huicho, siento que son muchos logros, pero si pudiéramos puntualizar, yo los dejaría por ahí, y que definitivamente esto es un proceso a largo plazo. O sea, nosotros creo que lo más importante es que cuando estamos en los espacios, asumamos el papel histórico, y si ya salimos de los espacios o ya terminamos nuestra carrera, pues dejar algunas bases cimentadas para que las nuevas generaciones continúen ese trabajo y no entramparnos entre nosotros mismos esa lucha, porque si no nos hablamos o si no estamos trasladando esas capacidades de generación en generación, entonces va a ser mucho más difícil que se logren procesos de mayor impacto, porque cada generación va a tener que empezar desde cero. Entonces la idea es de que no nos tenga que costar tanto, sino que tengamos más facilidades conforme pasa el tiempo, y que las nuevas generaciones también tengan herramientas como nosotros las tuvimos, o que tengan mucho mejores herramientas. Sí, la verdad es que sí, tocaste temas bastante chileros e interesantes alrededor de los logros, como si ya dijeron los dos, realmente fueron muchos logros, hubieron muchas cosas que se alcanzaron en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque estamos hablando que hace 5 años no había nada. En menos de 3, 4 años, pues logramos hacer y se lograron construir logros y formar hitos y también crear referentes para las nuevas generaciones, ¿verdad? Que ya para ir terminando un poco en relación a los cambios generacionales, realmente creo yo que este es uno de los retos más grandes que sí, la clase política normal de Guatemala nunca se ha tomado la tarea de hacerlo. O sea, creen de que por colocar una cara nueva, esta persona ya automáticamente va a asumir las responsabilidades y todo, pero sino también nosotros traemos esta visión de realmente construir y trasladar los conocimientos. Personalmente, yo cuando estuve en estos espacios, pues sí, hubo mucha gente que me dieron muchas recomendaciones, comentarios y todo eso, pero al final pues también fue decisión mía a qué le hacía caso, a qué no, y qué hacía, ¿verdad? Creo yo que en el proceso hubo muchas prueba-error. También creo yo que la experiencia se construye, ¿verdad? O sea, nadie con experiencia, por más que estuvo en miles y miles de espacios, iba a poder responder a la situación que nos enfrentábamos en ese momento. Y pues yo quisiera que termináramos muy puntual hablando acerca de los cambios intergeneracionales, cómo los vemos y también cómo vemos a las nuevas generaciones que están actualmente en estos espacios, ¿verdad? Entonces, Luis, si podrías ampliarnos así muy rapidito y para ir terminando, ¿verdad? Yo creo que siempre han existido en todas las generaciones personas que tratan de cambiar la realidad y que tratan de enfocar la lucha de la juventud por un camino de recuperar los derechos que tenemos dentro de la sociedad. Sin embargo, las condiciones del momento a veces son favorables y en otras ocasiones han sido menos favorables. En nuestro caso, pues tuvimos la oportunidad de tener condiciones favorables para que las cosas que nosotros impulsáramos se concretaran. Y
de esa forma creo que se ha marcado que las nuevas generaciones, o bueno, nuestra generación abrió un espacio, recuperó ciertas representaciones, recuperó cierto papel protagonista dentro de la sociedad guatemalteca, de abanderar las luchas por una mejor sociedad, por un mejor país, por un mejor futuro. Ahora, las nuevas generaciones, ¿cómo las veo? Veo que son generaciones en las que hablar de estos temas ya es más frecuente. Hablar de política no es algo de lo que se te tache de huevón o de lo que se te tache de tan chiquito y tan transero, o de que se te vea de una forma como la oveja rara del rebaño. Entonces yo creo que eso ya de por sí es algo importante y es algo que les puede dar a las generaciones nuevas ese chance de llegar más lejos de lo que nosotros pudimos llegar dentro del papel que jugamos como representantes estudiantiles. Y bueno, los veo como una generación que se le hace muy fácil la comunicación, que se le hace todavía más fácil la comunicación en redes sociales, que es más breve para comunicar, no necesita esos grandes discursos, largos discursos, sino que con un meme ya te está dando información concreta, información válida y que puede llegar a repercutir en la sociedad. Y los veo muy prendidos, la verdad, con muchas ideas, con muchas ganas, con ese ímpetu que todas las generaciones nuevas traen y con un futuro por delante, sobre todo. Sí, la verdad es que sí, es bien complejo esto hablar de las nuevas generaciones o los cambios generacionales. Sin embargo, yo también concuerdo contigo en relación a que para ellos, para las nuevas generaciones es mucho más fácil comunicarse, ¿verdad? Nosotros tuvimos, cuando estábamos en estos espacios, pues sí era un poco complejo querer transmitir todo lo que estaba pasando, sobre todo un proceso tan complejo. Sin embargo, creo que ahora ellos ya tienen esta capacidad de lograrte poner qué es lo que está pasando, incluso en videos cortos, en imágenes, en memes, como decías. Entonces creo de que sí, también creo yo que la apertura de cómo se dio el espacio y se dejó el espacio también de no querer como seguir acaparando, creo que esta es una de las cosas que a muchos nos cuesta soltar. Cuando tuvimos éxito en algo, pues queremos seguir teniendo éxito en esto, ¿verdad? Cuando creo yo que si ya terminaste de estudiar o ya terminó tu periodo, pues te toca asumir otras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, en tu caso, Lenina, una última cosa que tú quieras agregar acerca de los cambios intergeneracionales. Sí, en el caso de nosotras como mujeres y estudiantes, un cambio notorio que veo es que las nuevas generaciones ya no están dispuestas a normalizar las violencias ni el silencio. Pues yo ya cerré mi carrera en la universidad, soy de una generación como posterior a las que ahorita están ingresando a la universidad, pero sí me puedo dar cuenta que en mi generación todavía se callaban mucho estas violencias del acoso, de los profesores, de los mismos estudiantes o de otros espacios. En cambio ahora las nuevas generaciones están como más empoderadas de sí mismas y de exigir una universidad libre de violencia, y esto te llena de mucha esperanza porque te das cuenta que hemos ido limpiando el camino, precisamente como lo decía Huicho, de que si nuestra generación tuvo más garantías, que las nuevas generaciones las tengan en mejores condiciones. Y algo que también quisiera puntualizar es que por la misma mercantilización de la educación y la universidad, estas generaciones sí se enfrentan al desafío de que la educación superior no les esté dando herramientas con el pensamiento crítico, por ejemplo, que se quiera silenciar la memoria histórica. Entonces también es un desafío para las nuevas generaciones de rescatar toda esa historia del movimiento estudiantil, los logros alcanzados, y que tengan claridad en qué visión esperan del movimiento estudiantil, porque también si no se tiene una visión de hacia dónde vamos, entonces no hay bases para el movimiento estudiantil. Entonces siento que si ahora ya se logró recuperar la asociación, lo que corresponde es fortalecer el diálogo con todos los estudiantes, que ese es otro desafío, que no siempre vamos a tener las mismas posturas, tanto ideológicas como políticas o de hacer movimiento estudiantil, pero sí se hace muy urgente promover esos diálogos desde la ética y el respeto, y también ser lo suficientemente acuciosos de qué grupos tal vez pueden utilizar incluso las figuras de los jóvenes para aparentar que
son diferentes, pero quizás resultan siendo más de lo mismo. Entonces, por eso es que los estudiantes tenemos que fortalecer el criterio propio, hacer nuestros propios espacios, construir movimiento estudiantil, y que si no estamos de acuerdo con un grupo o con una propuesta, entonces nosotros crear otra. Entonces siento que también ese construir desde la colectividad y no desde el odio o desde la competencia es un reto para las nuevas generaciones, pero sí yo me siento muy esperanzada, y como ya mencionaban, las generaciones tienen más herramientas, y otro desafío también viene siendo sumar a otros jóvenes, que no solo los que ya estamos en la universidad, que sí somos como una clase bastante privilegiada, sigamos allí, sino que entren más jóvenes y que la educación realmente pueda llegar a todas partes. Sí, creo que es importante reconocer estos nuevos retos a los que las nuevas generaciones se enfrentan, y pues también a nosotros como personas que estuvimos ahí también entender y acompañar estos procesos. Bueno, pues muchas gracias por sus intervenciones. Realmente pudimos discutir muchas cosas, pudimos discutir algunos aspectos, sobre todo creo que todavía nos hizo falta más pues profundizar en algunos temas. Pues ya ahorita para esta última parte pues me gustaría que ustedes pues se despidieran, y pues si quisieran agregar algo más pues tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, Luis, ¿qué nos podrías decir? Muy bien, muchas gracias a Incide Joven por el espacio, gracias a ustedes por compartir esta charla muy interesante. Y pues quizás para los jóvenes que nos escuchan, decirles que valoren mucho los sueños, que los tomen siempre como una guía. Ya hemos demostrado en muchas oportunidades que los sueños se hacen realidad, que las cosas sí pueden cambiar, que la esperanza nunca debe perderse, y que no se enfoquen tanto en el adultocentrismo y en este sistema represor que siempre va a querer achacar nuestras ideas y siempre va a querer hacernos pensar que no tenemos la capacidad. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, por mi parte yo también quisiera agradecer a Incide Joven, a Aurora y a Luis por esta plática, y mi mensaje para todos los jóvenes es que nos la creamos, que somos poderosos y poderosas. Nuestro poder no reside en manipular a los demás, en querer convencer a través de la violencia o a través de las falacias, sino que nuestra voz es legítima, estamos defendiendo causas justas, y que la participación política puede venir de distintas maneras. Si queremos formar parte de un voluntariado, si queremos ser parte de una representación estudiantil, en las calles, en las aulas, lo importante es organizarnos y seguir defendiendo este derecho a la participación de las juventudes. Todavía hace falta mucho por construir, pero estoy segura que las nuevas generaciones lo pueden hacer, así como lo han hecho las anteriores y las que en algún momento nosotros hemos estado. Entonces, muchas gracias, y también un abrazo para todos y todas. Gracias a los dos por estar en este espacio. Incide Joven realmente está muy contento con los resultados, y pues gracias por estar. Agradecemos el espacio, lo compartido y lo que hemos aprendido. Agradecemos a las personas que estuvieron participando en este episodio, y pues los esperamos en nuestro próximo episodio. Vamos a hablar sobre el derecho a decidir y la interrupción del embarazo desde la autonomía de las mujeres. Los esperamos, estamos publicando episodios todos los meses y pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, ver el video completo en nuestra web sincronizatusderechos.com o en nuestro canal de YouTube Sincroniza tus Derechos. De paso te suscribes y compartes con tus amigos.